queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Fiscal a Fondo. En esta cápsula vamos a platicar ya casi al final, ya estamos al final de la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas. Y recuerden que si sale saldo a pagar, pueden pagar en forma diferida en 6 meses el saldo, que es de alguna forma algo que le puede ayudar a la economía según como ustedes lo vean, ¿no? Es importante eso. Hoy nos toca hablar de un tema: ¿cuáles son los ingresos más comunes en el mundo de las personas físicas y con relación al llenado de la declaración anual? Es un verdadero gusto y un placer compartir este segmento con una gran conocedora de estos temas, maestra de la facultad, especialista fiscal y maestra en Derecho Fiscal, la maestra Deyanira Arisbet Gutiérrez Hernández. De ella, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos con mucho gusto, gracias por invitarme y pues listos para que nos hagan sus preguntas. Decías, ya estamos en la última recta porque a escasos días de presentar como fecha límite la declaración anual, a más tardar el día lunes, aunque el día lunes es inhábil, y entonces aquellos que salgan a pagar pues todavía podrían estarlo haciendo el día 2, y por ahí hay un comunicado en donde para las personas que tienen régimen simplificado de confianza estarían con la posibilidad de pagar el día 3 o 4, ¿no? Que la verdad es que, de lo perdido lo que aparezca, pero hubieran dado una prórroga más grande. Pero fíjate, ¿no?, que es importante eso que estás marcando por lo siguiente, porque las personas físicas que lograron estar dentro del régimen de confianza, si no presentaron los pagos provisionales, supuestamente perdían el derecho a estar en este régimen de confianza. Pero por ahí salió una miscelánea en la cual nos daba la oportunidad de que no importa que no se presentara los pagos provisionales, sino que presentaran la declaración anual. Y este impas hace que se alargue 2 o 3 días más para las personas que están en este régimen para poder continuar en este régimen de confianza, ¿no? Y entonces de alguna forma, sin olvidar que la presentación del régimen de confianza va unido con salarios y va unido con intereses, va unido con actividad de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, porque también está dentro de esto, salvo obviamente intereses y lo que sería arrendamiento, el que tengan la necesidad de estar con este porcentaje de pago que son actividades empresariales, profesionales y arrendamiento dentro del pago a base de una tasa, ¿no? Entonces es importante hacerlos. Pero bueno, vamos a ver cuáles serían, maestra, los más comunes. Los más comunes, y que tienen la obligación de presentar declaración anual, pues son los que tienen salarios e intereses, porque si tienen los dos, necesariamente tienen obligación de presentar declaración anual, ya que existe un artículo específico que es el 150, último párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando hablan de únicamente cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál es tu opinión, maestra, y cuál es tu con relación a la presentación de la declaración? Bueno, decías cuáles son los ingresos más comunes. Pues sí, efectivamente, salarios. Creo que muchísimas personas están ahorita preocupadas porque están en la obligación de presentar esta declaración anual. Otro que sería muy, muy común, los prestadores de servicios profesionales independientes, o lo que comúnmente conocemos como honorarios,
Arrendamiento, por supuesto, creo que también es un capítulo que pues a lo mejor hasta en las empresas el dueño del inmueble lo renta a la empresa y pues ya también ahí estaría esa obligatoriedad. Si hablo de alguien que es dueño de una empresa o que es socio de una empresa, pues ya no puede estar en el de confianza y entonces tendrá que estar en el de arrendamiento. Y si hay combinación de estos tres, se me ocurre que a veces cuando damos liquidez a los socios de empresas, pues les pagamos salarios, les pagamos porque son quienes nos rentan el inmueble, entonces ya tienen arrendamiento, les pagamos dividendos en su caso, a lo mejor prestan algún servicio independiente y también son honorarios, y la combinación de estas actividades yo creo que es en lo que ahorita todo el mundo está preocupado. Posiblemente enajenación de bienes, pero ya lo veo como un capítulo, pues salvo que tengan una pues mayor acercamiento con sus contadores y que el contador le diga, tienes la obligación de anual porque la casa habitación estuvo parcialmente exenta, o bien porque lo que enajenaste fue un local comercial, pues en esos casos inminentemente declaración anual. Y además es un capítulo que no viene con todos los datos que vamos a necesitar, entonces es un poco más laborioso. Si hablamos del capítulo de salarios, por ejemplo, hay quien tiene pensiones, jubilaciones, o bien quienes hayan rebasado 400,000 pesos obligados a hacer declaración anual. También que sea solo el capítulo de salarios, pero que tengan 2 o 3 retenedores, es decir, por ejemplo, pues se me ocurre que yo presto servicios para una empresa, doy clases en la UNAM, tengo mi sociedad civil y entonces tengo anticipos de rendimientos a socios, que al final de cuentas se va al capítulo de salarios. Entonces ya imagínense esos 3 tipos de ingreso del capítulo 1, o sea, ahí tenemos salarios y asimilados a salarios. A veces pensaríamos que por no rebasar los 400 en alguno de los rubros, pues estamos eximidos de la declaración, y es precisamente ahí donde más le interesa a la autoridad que presentemos la declaración. La verdad es que ya la suma de los 3 y mucho más allá, si no avisamos a estos retenedores que tenemos 3 empleos, 2 empleos, 4 empleos, pues eso va a hacer que todo mundo nos dé subsidio en su caso, ¿no? Subsidio al empleo, o que nos haga ajuste anual, que es una obligación que tienen los patrones. Y entonces eso va distorsionando el impuesto, ya no va en armonía con el cálculo anual, y es en esos casos donde se sale a veces a pagar. Por tanto, pues importantísimo tener a la mano las deducciones personales que nos van a ayudar a optimizar el impuesto o por lo menos a no salir a pagar. Hace poquito presenté una declaración padrísima porque yo hago la nómina, pero a su vez hago las declaraciones de las personas que están en esa nómina y que exceden los 400,000. Bueno, pues con pesos y centavos cuadró perfectísimo lo retenido contra el cálculo anual, es decir, super tablas, no hubo a cargo, no hubo a favor. Obviamente también es un poco complicado, por ejemplo, en esta empresa lo que hacemos es, cuando se entrega algún ingreso adicional, algo extraordinario, lo que hacemos es casi que una declaración anual, un cálculo anual para el trabajador acumulado a la fecha en que se percibe, para que sea pues muy real contra lo que va en las tablas de impuesto. Y entonces eso hace que no haya diferencias. Estas personas generalmente tienen deducciones personales a lo largo del año y con eso pues en muchos casos obtienen saldos a favor. En esta ocasión pues esta persona no se enfermó, no tuvo ni siquiera la parte de colegiaturas, no hubo nada. Entonces, bueno, pues ahí tablas, ¿no? Quedó el impuesto exactamente conforme a lo que se retuvo. Lo que sí fue importante en esa declaración fue que recibió una herencia de la abuela, y entonces me manda el testamento y ya al revisar todo aquello, pues es una declaración que hay que informar la parte de la herencia, y tenía la herencia de la abuela, que ahí, digo, es familiar en línea recta, ascendiente en línea recta. Sin embargo, si no fuera familiar o ascendiente en línea recta,
pues ya no importa, porque al final de cuentas viene de un testamento, viene de una herencia y sería un ingreso completamente exento. Pero fíjate, es importante lo que estás marcando, maestra, por lo siguiente. Porque esa empresa a la cual tú estás marcando, pues es una empresa que se preocupó por cuidar a su trabajador, ¿de acuerdo? De que si tenían un complemento adicional a su salario, pues lo anualizaste con relación a que pudiera ser. Muchas veces esos tipos de diferencias pues se hacen al momento de darles el aguinaldo en el último o penúltimo salario, con el objeto de que tampoco haya diferencias, ¿no? Aquí el problema es que pues en principio no tengamos o sí tengamos a veces la obligación de hacerlo, pero que tenga datos nuestra declaración anual, como la enajenación de un local comercial, que también eso nos podría hacer que nos sacaran del régimen de confianza por los 3,5 millones, ya que está exento, según la miscelánea, la casa habitación. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier otro, si dicen que la casa habitación está exento, pues el local comercial entra dentro de los 3,5 millones. Eso legalmente establecidos. Falta que la autoridad de verdad que lo tengas y que te puedas sacar. Okay. Y que te den los datos, te ¿no? Fuiste a otro, ya te fuiste a otro ejemplo completamente diferente, pero bueno, vale la pena, ahorita retomamos ese. El que te decía es simplemente salarios. Así era es. Salarios. Y recibió una herencia. La herencia fue un inmueble, más de tantos millones de pesos. Por eso digo yo, aquí se transmiten las propiedades, las herencias sin pago de impuestos. Era una cantidad bastante fuerte, ¿no? Claro, importante aparte. Así es. Y bueno, también sabes que el contribuyente quería a favor, oiga, ¿y ahora qué? Ya me mandó la declaración, ¿qué hago? ¿Cuándo me llega mi saldo a favor? O sea, ya confórmate con que no saliste a pagar y todavía quieren el saldo a favor. Es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, pues si no tienen la instrucción de contador, pues obviamente estamos esperando siempre más, ¿no? Pero imagínate, un ingresotote de varios millones de pesos, porque al final pues es un ingreso, ¿no? Y todavía quieres obtener saldo a favor. Entonces, seamos conscientes, no se puede todo. Y en el ejemplo que ponías, dices que tiene salarios y tiene régimen de confianza y enajena, por lo que entendí, una casa habitación. No, un local comercial. Un local comercial. Entonces, pues sí, ya no puede estar en régimen simplificado de confianza. No. En principio no, pero no sé si te ha tocado, porque a mí sí me ha tocado en alguna ocasión, que no viene la enajenación dentro de lo que es el formato. Entonces hay que incluirla. Sí, claro, es de los regímenes para declarar en este momento más difíciles, la verdad, porque es meterte al cálculo que hizo el notario, en donde ya no hay vuelta de hoja. A estas alturas ya es algo definitivo y lo que se le retuvo, pues hay que considerarlo. Por ejemplo, si es un bien parcialmente exento, quiere decir que va a haber una cantidad grabada, o un local comercial, como dices, pues el impacto va a ser bastante fuerte. Así es. Si el pago provisional que hace el notario estuvo muy bajo o mal efectuado, no quería yo decirlo de esa manera, pero sí hay casos en que está mal calculado, pues no es el expertise al final, ¿no?, del notario, digamos. Debería de ser, pues pero es el solidario responsable, ¿no? Pero fíjate, eso que estás diciendo es muy importante porque muchas veces, y a mí me ha tocado, vi ahorita antes de entrar al programa, estaba yo viendo una sucesión testamentaria, y que le dije a mi cliente, oye, pídele al notario, por favor, este dato. Y dice, ya te lo mandé. Y entonces me manda cómo estuvo la venta, quién vendió, quién compró, pero no se hace esta venta de un local comercial que fue una sucesión testamentaria, que tiene cada uno de los herederos que calcular el impuesto en forma individual y que no lo manda el notario. Y es un problema porque los notarios no quieren hablar con contadores porque se sienten obviamente los non plus ultra, y entonces
pues me quedé esperando a que me hablara el notario para que me diera los datos. Entonces, pero me los tiene que dar porque yo tengo que informarlo, porque resulta que esta persona, aparte de que enajenó este bien, tuvo un ingreso, que en este caso fue de 3 millones de pesos, y que se lo donó a su hijo. Entonces, primero tengo que ver cuál es el origen del dinero. Porque el origen del dinero, cuando estamos hablando de una enajenación de un inmueble, estamos hablando de una retención, como tú bien lo marcas, del notario, porque es un ingreso, una base de impuesto que se divide entre el número de años, y de ahí viene el pago, la cantidad que separas como acumulable, y la diferencia, que es un ingreso grabado no acumulable, entra a una tasa del impuesto, y entonces pues sale a pagar más. Entonces, al momento de hacer la donación y que la autoridad pueda preguntar, pues va a saltar la liebre, ¿no? Ok, pues sí, vamos a puntualizar qué te parece, porque aquí entre la venta, el notario, la donación, si hablamos de la enajenación, lo enajena la que va a hacer la declaración anual. Sí, recibe la herencia. Ok, recibe y la herencia. En ese momento también enajena. Ok, para empezar ahí habría que aplicar la disposición que tenemos en Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde vamos a tomar los datos del autor principal, el que le heredó a ella, y ella va a enajenar con ese costo de lo vendido, con esa historia, ¿no? Lo cual también está súper bien, porque si no, imagínate que no tuviera costo, pues ¿cuál costo si a ti no te costó nada? Lo heredaste, ¿no? Entonces, pareciera en principio que todo iba a ser ganancia. Entonces, ese artículo muy bueno dentro de lo rescatable que sí hay como para hacer más justicia fiscal, que permite utilizar el costo del autor inicial, ¿no? O del autor de la donación, ¿no? Así como el autor de la sucesión testamentaria, ya que se va lo que es al costo comprobado de adquisición de la donante o de la de cuyos, ¿sí? Desde la fecha en que adquirió, y entonces se desconoce, ¿sí me explico?, el origen de ese bien, porque parece ser que ese bien viene de una herencia del abuelo. Entonces se complica muchísimo, ¿no?, para poder aplicar todo eso, ¿no? Otra cosa importante es comentarles que no es lo mismo la herencia que la donación. La herencia es a la muerte de alguien, y la donación puede ser en vida. Es en vida. Más bien es en vida, exactamente. Entonces los efectos son diferentes, el ingreso es diferente, generalmente cuando es a través de testamento, ya sea herencia o legado, el que lo recibe exento. El que lo obtiene por donación solamente cuando es entre familiares en línea recta, que sería el caso en el que estarían esas donaciones completamente exentas, ascendiente, descendiente, cónyuge. Si es el tío, que también me hacían esa consulta, es el tío, va grabada esa donación, y en el capítulo de los demás ingresos, y una retención del 20%. ¿Estás de acuerdo? Sí, para empezar, sí, que ese sería como pago. Cuando hay una retención es a cuenta del impuesto anual, ¿no? Y entonces se empieza a complicar. Yo creo que el problema, salvo tu mejor opinión, maestra, es que este tipo de situaciones no vienen ya prellenadas como llegaban antes. Pues nunca han venido, por lo menos el capítulo de enajenación de bienes, vamos como los cangrejos, para adelante, para atrás, porque en algunos años medio como que quieren poner ahí las fechas de adquisición, el costo, de enajenación, sí, y exacto, automáticamente se calcula, pero en realidad nunca vienen 100% precargadas. Al final creo que es algo también que, para bien o para mal, no doy malas ideas, pero no estamos presentes en el momento en que se hacen las enajenaciones. Evidentemente es el notario el que tiene la fe pública, pero sí puede ser que esos cálculos no estén del todo bien, y yo opino que pues eso es un pago precisamente provisional. Ya en el momento de hacer la anual, considerar bien
precio de venta y la fecha en que se vendió y calcular el costo, en este caso el terreno, los gastos notariales, la construcción, demeritar la construcción a razón de un 3% anual, actualizar, si hubieron gastos notariales se actualizan, gastos por juicios, lo que sea, se actualizan y todo eso va formando parte del costo. Entonces ya precio de venta menos el costo da una ganancia grandotota. Y es donde decías que esa ganancia grandotota, dividida entre el número de años en que hayan sido propietarios de ese inmueble, les va a dar una cantidad que suman con los demás ingresos y una cantidad que no se suma, pero paga impuestos a través de una tasa de impuesto. Y sí, evidentemente, si en ese año tuvieron más ingresos, además de la venta, pues se va a ir para arriba, ¿no? Claro. Y considero que no es de los más comunes. Los más comunes creo que, no sé si producción nos puede ayudar con lo que tenemos en pantalla, para que vayan viendo ustedes cuáles serían los diferentes tipos de ingreso que podría estar teniendo una persona física y que siempre decimos en algún momento segurito que caemos en alguno de ellos. Salarios y prestación de servicios personales subordinados. Actividades empresariales y profesionales con las secciones que ahora se han ampliado. La del régimen general de actividades empresariales y profesionales, la del régimen de incorporación fiscal, muerto en ley, revivido en transitorios, el de plataformas digitales y el régimen simplificado de confianza, donde tenemos arrendamiento, prestación de servicios personal independiente y también tenemos actividades empresariales. Y luego nos vamos al tradicional de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso goce temporal de bienes y que estamos platicando de los ingresos por enajenación. Hasta ahí yo diría que son los más comunes, pero en cualquier momento, si hablamos de enajenación de bienes, sabían que las acciones en bolsa de valores se declaran ahí, en la sección 2 de la enajenación de acciones en bolsa de valores. Nadie lo dice, los empresarios lo callan, nosotros de repente los descubrimos y pues ni modo, tienen que confesarse. Y ese genera un 10% sobre la ganancia directito en este cálculo anual y genera una línea de captura por todos los demás ingresos más que va por la ganancia en enajenación de acciones en bolsa. Ingresos por adquisición de bienes, ese también es bien común que nadie lo declare. En adquisición de bienes, pues está el recibir una donación, en adquisición, algo que sí sea común, porque el de recibir... La diferencia del costo, yo te vendo más barato, más de un 10% inferior a lo que cuesta el bien, pues tú que estás recibiendo ese beneficio, va a ser necesidad de que pagues el 20% por esa diferencia, ya que tienes un ingreso en adquisición de bienes, ¿no? Así es. Entonces, otro que es que casi nunca lo hacen y es muy común también, que es la prescripción positiva, ¿no? Cuando adquirimos bienes, por ejemplo, ¿no? Así. Okay. Y luego otro que también hay que tener mucho cuidado, porque se da cuenta la autoridad en una auditoría a un tercero, cuando es los ingresos por accesión. Yo tengo un terreno, lo estoy rentando, se lo rento a una persona, dura 5 años, hace un pequeño local o hace una estructura y ahí la deja, se va, le hace una revisión y dice, no, hoy estructura costó $1,000,000. ¿Por qué ya la acabaste de prestar? Porque dejó de ser útil. ¿Y a dónde se quedó esa estructura? Se quedó con el arrendador. Le hace una revisión al arrendador y el arrendador van y hace una inspección y resulta que ahí está la estructura. Habría que haberlo evaluado y tener un ingreso por adquisición de bienes, por ingresos por accesión. Como en las morales. Exactamente. No, es que pues si en las morales no se declara acá, híjole, menos. Pero fíjate, es muy fácil de detectar, sobre todo cuando hay una depreciación muy fuerte y al final se mete lo pendiente de deducir.
Porque si estamos hablando de una estructura, estamos hablando de máximo de un 10% que se puede demeritar. Y estás hablando de 10 años, si es que no es un 5%. Y entonces pues se dan cuenta inmediatamente de que dejaron de ser útil ese inmueble, ¿no? Así porque es. se hace como inmueble. Entonces ese sería el de adquisición de bienes. Luego vendrían intereses, premios, dividendos. Y si algo se nos olvidó, el de los demás. Ahí todo lo que faltó, ¿no? Así es. Y recordemos lo que hemos platicado, maestra, que en el caso de intereses va unido el capítulo 6 y el capítulo 9. Sí, o sea, actividad empresarial y el capítulo de el capítulo 6 de intereses y el capítulo 9 de intereses. Ah, ok. Ya sí. que los dos hablan de intereses, maestra. Si el interés lo recibes de tu propia actividad empresarial, no te lo llevas como un capítulo patrimonial, se queda en la actividad empresarial. Así es. Sí es importante esto. Sin embargo, sí es muy importante que tenemos obligación de informar en forma genérica sobre los préstamos, donativos y premios, ya sea de tu propia actividad o no tu actividad, ¿sí me explico? Y que muchas veces se nos olvida que resulta que estamos haciendo una deducción de los intereses de una hipoteca. Sin embargo, no ponemos que nos prestaron para comprar ese inmueble, que debimos de haberlo. Ok, ¿te refieres a la deducción? ¿A la deducción personal? Sí. Ah, ok, y entonces, y debimos de haber informado sobre préstamos que te prestaron, porque si te prestaron y estás pagando intereses, es porque te prestaron. Y entonces no se pone ese dato, que nos puede causar un problema. Ok, entonces ya llevamos adquisición, intereses, premios, dividendos de los demás ingresos y pues llegamos a la declaración anual. Hace ratito veían ustedes en pantalla unos casos extremos, pero de verdad que con eso hacemos hincapié en que cualquier persona tendría que estar pagando impuestos y que entre más pague todo mundo, a los que somos cautivos y que nos traen del cuello porque nos requieren, nos piden aclaraciones de 5 años, nos mandan cartas de invitación o revisiones profundas y actos administrativos, pues yo creo que si se generaliza, pues ya tendríamos un poco más de oxígeno. Entonces, imagínense, una persona física enajena una obra de arte con un valor de adquisición de 100,000 pesos. Dicha obra de arte fue adquirida en junio de 2003. La vende el 15 de mayo de 2022 en 150,000. ¿En qué capítulo tributa? ¿Cómo y cuánto debe acumular? ¿Hay a poco una obra de arte? Pues yo ni aviso que la voy a vender, ni aviso que la voy a comprar. Oigan, pero son cosas millonarias, ¿no? Claro. Persona física que pide limosna en las estaciones de la línea del metro Barranca del Muerto al Rosario. ¿Se imaginan cuánto dinero reciben? ¿Se imaginan por qué está lleno de estas personas? Por supuesto que mucho más de un salario mínimo, que además hay que trabajar 8 horas, bueno, ahora menos por lo que ha habido de modificaciones en las leyes laborales. Afortunadamente no lo aceptaron. Todavía no. No está aceptado, pero ahí está la situación. Está latente. Que está latente, ¿no? Y todas las implicaciones que se tienen, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora va a dar tiempo de ir a trabajar y luego si hacen esa modificación, pues a lo mejor un subempleo que sería bueno, pues por ejemplo esas personas, lo que nosotros les estamos otorgando no es les estamos dando un donativo, se lo estamos regalando, ¿no crees? Claro. Estaría recibiendo ingresos del capítulo de adquisición de bienes, que segurísimo, pues de eso pueden estar viviendo. Sí, claro, no se van a ese grado, pero sí a las personas que están obligadas y que tienen sobre todo el espejo o la luz de tener una cuenta bancaria, pues obviamente. Pues sí, la cuenta bancaria nos delata, pero también no tengo cuenta bancaria, pero todo lo pago en efectivo y pago tenencias y pago viajes y hasta pago la tarjeta de crédito con el efectivo.
eso están denotando que hay dinero, están denotando que hay ingresos debajo del colchón, digo yo, porque sí está bien, no es con el sistema financiero, entonces uno dice, ay, pues ¿cuándo me van a cachar? Nadie, nunca. Los dineros no me dan CFDI, tampoco se van a dar cuenta, pero y las erogaciones, la discrepancia fiscal, pues también, ¿no? Entonces es importante que lo veamos. Bueno, llegamos a la mitad de nuestra cápsula. Y quiero recordarles que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de gente importante, estudiosa de las áreas fiscales, legales, y algunas de diversión, de muchos y cada uno de los disímbolos, ingresos y deducciones que puede tener cualquier empresario, cualquier empresa. Recuerden que en el mundo de las personas físicas, si tienes un ingreso, o es de honorarios o es de enajenación de bienes, ya sea enajenación de bienes desde el punto de vista patrimonial o enajenación de bienes porque me pongo en la esquina a vender muñecos, ¿no? Entonces es importante tenerlo. De seguro esto que van a escuchar es muy importante para ustedes. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. El día de hoy quiero presentarles algunos cursos en los que estaré al pendiente dentro de IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y bueno, he tenido la oportunidad de estar dando cursos, el taller de temas selectos, el cual quiero platicarte un poquito de 3 temas que se manejan a través de este curso. Por un lado tenemos el tema de la CUFIN y el reparto de dividendos, y lo cual veremos a través de papeles de trabajo la manera de cómo poder llevar controles de esta cuenta especial y de qué manera la empresa puede tener beneficios al momento de repartir un dividendo, cómo determina financiera y fiscalmente. La verdad es que es un curso que te lo recomiendo ampliamente y más por el tiempo que se ha llevado a través de IMEFI. Otros 2 cursos que van dentro de temas selectos son la reducción de capital, la cual va acompañada de la cuenta de capital de aportación, y que también es un curso muy interesante donde se analiza el tema del capital, su integración, su reparto, y que en muchas mecánicas también va ligado al tema de la CUFIN. Y por último, el tema también muy importante de lo que corresponde a los pagos al extranjero. Este curso también en muchas ocasiones vemos como dueño de sucursales, de empresas, de establecimientos permanentes a un extranjero, que el tema de los tratados que evitan la doble tributación o el manejo, todo lo necesario para poder realizar pagos hacia un extranjero, formalidades, obligaciones, nos va a ayudar mucho dentro de este curso que tendremos, que abordamos estos 3 temas: el reparto del dividendo, la separación de las aportaciones y el tema de los pagos al extranjero. Esperamos poder contar con ustedes y bueno, vernos muy pronto. Me despido, mi nombre es Francisco Yáñez y esperamos verlos muy pronto. ¿Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa? Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones.
y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación, el acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador, la carta de aceptación del cargo, el manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Bien, regresamos desde el corte y recuerden ustedes, es importante, estamos hablando de un diplomado o de un taller de impuestos que ya platicaremos al final de nuestra cápsula, la participación en lo que es el impuesto al valor agregado de la maestra en este curso, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos medio fumados, pero al fin y al cabo es discrepancia fiscal. No somos a lo mejor tan importantes para que nos cachen, pero al momento que quieran fastidiarnos, obviamente lo van a poder fastidiar. Y bueno, vamos a meternos, si tú no dispones otra cosa, maestra, en la declaración anual para ver este tipo de problemas y su llenado y su problemática. ¿Te parece? Adelante, si Bueno. nos ayuda producción, ya estamos listos con la pantalla del SAT, que ya saben que es muy ágil, nunca hay problemas, no hay errores. Bueno, la novedad para este año es que tenemos que validar y decir si reconocemos estos tipos de ingreso. Estamos aquí en el capítulo de salarios, nos da una cantidad global y después un detalle. Y en ese detalle tenemos que decir si son correctas esas cantidades. Y al validar, pues vamos a tener el RFC del retenedor, la razón social, y ahí tenemos que asignar si de verdad tuvimos ese ingreso. Fíjense que varios años, en algunas ocasiones, el contribuyente se daba cuenta que él jamás trabajó para tal o cual organismo, no reconoce el RFC, ni siquiera tiene esos depósitos, y bueno, esto pues puede ser un error, algo sucedió, pero a partir de entonces la autoridad agrega este apartado donde nos pregunta si aceptamos y reconocemos la información precargada. Entonces ahí diremos que sí, y aquí nos va manejando las cantidades exentas, las cantidades recibidas por concepto de subsidio para el empleo, y vean cómo aquí pues es lo que comento. Si nos vamos acá, tenemos 2 retenedores y no les avisamos que trabajábamos con estos retenedores y de alguna manera por los ingresos pudiéramos estar teniendo esas cantidades de subsidio al empleo. También la parte de los ingresos exentos. Si tenemos aguinaldo, prima vacacional, pues que serían los de cajón y que además pues son por contribuyente, no por empleador. Entonces ahí ya también tenemos una exención que no nos corresponde. No son por cada empleador las exenciones, es una sola por cada contribuyente. Entonces aquí también eso nos va a hacer que al sumar los ingresos pudiéramos estar saliendo a pagar. Otro tipo de ingresos exentos, pues a lo mejor previsión social, fondo de ahorro, alguna otra considerada y lo trae precargado aquí. Acuérdense que esto lo podemos validar para saber que es correcto. A lo mejor ya reconocimos al retenedor, pero ¿contra qué lo reviso? Ya no me dan constancia, los recibos luego ni los guardo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay un visor de nómina para trabajadores también en la página y ahí pueden ver mensual, anual y por tipo de percepción. Es una muy buena información y contra esa pueden cotejar, seguramente va a coincidir porque estas declaraciones se alimentan con esa información, pero no sería sorpresa que algo no estuviera siendo
correcto y pues sería el momento en el que se pudiera estar aclarando. Si todo esto va siendo armonioso, pues vamos a decir que todo va bien y nos vamos a ir con el otro retenedor, y así por cada tipo de retenedores que tengan. Aquí vean nuevamente subsidio al empleo, impuesto retenido y las cantidades consideradas exentas para el tipo de trabajador. En este mismo régimen, pues hay algo bien interesante porque están los honorarios que se asimilan a salarios. Hablaba yo hace un momento de, pues si ustedes recibieron asimilados a salarios porque prestaron un servicio independiente, pero no son trabajadores, no cumplen con las características de subordinación, dirección, mismo domicilio, un horario establecido, un plan de trabajo que ponen los superiores. Bueno, si no es nada de eso, pues entonces pudieron ustedes haber solicitado que les retuvieran como honorarios que se asimilan a salarios del artículo 110 y de la cual tenemos por prestación de servicios, por actividades empresariales, o bien porque están recibiendo anticipos de rendimientos de una sociedad civil, o bien porque están recibiendo emolumentos o lo que llamamos como ingresos provenientes de reuniones de consejo, consultivo, directivo, de cualquier otra índole, que también están en este apartado. Eso creo que muchos empresarios pueden estarlo teniendo y también por ese concepto estarían obligados a presentar esta declaración. ¿Algún otro que se me haya pasado que sea también común? Fíjate que algo que es muy importante. Recordemos que en el caso de la gente que está jubilada, muchas veces a lo mejor en una jubilación no alcanza a rebasar o no viene, y resulta que al tener las dos jubilaciones piensa que es por separado en la parte que está exenta. ¿No te ha tocado esa situación con relación a las jubilaciones? Que también una jubilación pues son salarios, ¿no? Sí, claro, y por ese concepto pues también estarían obligados a presentar declaración. Hay mucha gente que recibe pensiones y que además sigue en activo, entonces tiene que declarar la pensión más los salarios por el empleo actual. También habrá quien tenga una indemnización, que también va en este capítulo, por eso quisimos tratarlo, porque pues desafortunadamente con las condiciones económicas del país pudieron haber rescindido los contratos de varias personas, y entonces serían personas obligadas a presentar declaración anual. En el momento en que se rescindió esa relación laboral, también se les hizo una retención, y hay un artículo 95 muy específico, y además creo yo que es de los pocos que pueden ser a favor del contribuyente, porque permiten que con ese procedimiento se cause impuesto, pero un poco más justo, porque en realidad devengar una indemnización que además trae un importe grandotote, por lo que se pongan de acuerdo, porque al final es ponerse de acuerdo 3 meses, 20 días, 12 días, o 12 días y 3 meses, o de acuerdo a las condiciones laborales y lo que le corresponda, pero pues son cantidades fuertes, más los salarios devengados a la fecha del despido, que también van en este capítulo. Entonces ese artículo 95 nos pide que saquemos también una cantidad que va a ser acumulable con los demás ingresos, que es el último sueldo que hubieran recibido en ese empleo. Y la diferencia va a pagar impuestos a través de una tasa de impuesto. Y entonces eso hace que sea un poco menos fuerte el impacto, ¿no? Tiene una de las exenciones más grandes, son 90 veces la UMA para este tipo de ingresos por indemnización, y hay que declararlo precisamente en este apartado. Entran las características de un asalariado que no permaneció los 12 meses en ese empleo, y por tanto el patrón no debió haberle realizado ajuste anual, y entonces el obligado es el trabajador. Esto está entonces en este apartado donde les platicaba ya que teníamos los salarios, indemnizaciones, jubilaciones, ya sean parcialidades, ya sea jubilación por pago único o ingresos por el seguro de retiro. Entonces, pues aquí ya se abre el abanico de posibilidades mucho más, y si fuera el caso de asimilados a salarios, no vamos a tener más que la cantidad relacionada
el impuesto retenido. Acuérdense que en el caso de asimilados a salarios, pues no tienen derecho al subsidio conforme al propio decreto del subsidio, ya que nada más habla de la fracción primera y del primer párrafo del artículo 94. Entonces aquí nada más habrá que poner el ingreso y el impuesto retenido. Se supone que cuando nosotros recibimos ese ingreso, hablando de los asimilados a salarios, se debió haber generado un CFDI, pero como no son personas obligadas a presentar declaraciones periódicas o no están obligados a realizar siempre CFDIs, entonces el obligado es la persona que le paga, ya sea persona física, persona moral, es la obligada a realizar esos recibos y son los que van a amparar la deducción para la persona que pagó y el ingreso para la persona que lo recibió, y deberían estar precargados en este apartado. Si no fuera así, pues también tendríamos la posibilidad de generarlo y de hacerlo en este momento. Así para el caso de los asimilados a salarios, y además nos solicita el cuestionamiento de que si somos integrantes de una sociedad cooperativa de producción que se dedique exclusivamente a actividades pesqueras silvícolas o que cuente con concesión o permiso del gobierno federal. Aquí no es nuestro caso, pero sí tendríamos que poner el ingreso por asimilados, o bien si fuera una indemnización, pues los datos son más exactos. Vean ingresos exentos, número de años de servicio, porque de acuerdo al número de años de servicio es la exención que se otorga, son 90 veces la UMA por cada año en que fueron empleados de ese lugar. Último sueldo mensual ordinario, porque es el que se va a sumar con los demás ingresos, y el impuesto retenido. Es bien importante solicitar esta constancia, porque con esa constancia pues va a ser más fácil que ustedes puedan tener este tratamiento especial que da el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con relación a la indemnización. Vean, con este último sueldo mensual ordinario es lo que se suma a los demás ingresos. Y cuando ustedes dieron por terminada esta relación laboral, debieron haberles entregado un CFDI con este concepto de indemnización, además de toda la parte laboral que posiblemente firmaron. Es muy importante que lo hayan recibido, que se haya timbrado, y que en todos esos casos pues la autoridad ya va sobre nosotros, porque con todo esto ahora del nuevo 4.0 para los CFDIs, pues todo eso tiene repercusión. Por ejemplo, si esta persona que solo tiene salarios quisiera hoy facturar un carro, no va a poder, porque en el capítulo de salarios lo único que va a poder facturar van a ser deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios y todo lo que dice el artículo 151 para ser en armonía con el régimen. Antes no teníamos problema en ese punto, hoy sí. Entonces es bien importante cómo va siendo armonioso ese formato, esa constancia, ese que le llamamos constancia de situación fiscal, que nos va a dar lugar a hacer en su caso modificaciones a través de un cuestionario. Y ese sería el caso entonces para este apartado de sueldos y salarios, que si algo les falta, miren, también recuerden que se pone a agregar, y entonces RFC del retenedor, ingreso anual, impuesto retenido, pero importante que cuenten con los elementos que avalen que tuvieron esos datos. Difícilmente alguien querrá agregar algo, pero así como lo hay para ingresos, lo hay para deducciones personales, que en su caso sería lo que nos podría estar interesando. Y bueno, esta persona tiene entonces estos salarios por estos dos retenedores, y además tiene intereses. Los intereses, que también iniciábamos diciendo que son los tipos de ingreso que puede tener la persona física, los más comunes, tiene precargados ingresos del Banco Nacional, interés nominal contra interés real, y la diferencia les va a dar una pérdida en su caso, o bien un ingreso acumulable. La verdad es que la mayoría está dando pérdida, pues como fueron las condiciones económicas, no generaron intereses, pero siempre hay una parte retenida, y esa parte retenida también les ayuda a optimizar el impuesto. Aunque si nos vamos a la ley, en el capítulo de intereses dice, no, pues si quieres decláralos, pero si no quieres no los declares. Pues la autoridad no les va a abrir los ojos y nos va a decir, oye, te conviene declararlo.
Entonces, bueno, pues vale la pena que le den una revisada a esa parte. El pago de intereses no solamente es del sistema financiero, puede también del sistema no financiero, y ahí pues puede haber personas morales, puede haber personas físicas que presten los dineros, y lo mismo es comparar el interés nominal contra el interés real, y será la diferencia que se tendrá que acumular. Inclusive los retiros parciales por el seguro de separación individualizado, que en su caso en el sector gobierno tienen derecho a ello, también estarían aquí generando un tipo de interés. Y al sumar todos ellos, cuando hacemos la determinación de la declaración anual, ahí vemos súper bien cómo va disminuyéndose, ya sea si fue pérdida, pues se va disminuyendo de los ingresos acumulables, no de todos, pero de salario sí, y con eso vean aquí el impuesto retenido, que también se suma a aquel que pudo haber sido el proveniente de las inversiones. Entonces, casi creo que en todos los casos vale la pena que los manifiesten. Fíjate, maestra, que debemos recordarles a nuestros cibernautas amigos que, sobre todo si tenemos dinero en el banco, nos va a retener sobre el impuesto sobre el ingreso ponderado, el promedio ponderado del ingreso que tengamos. Nos va a retener sobre eso, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Ingresos. No nos va a retener sobre el rendimiento. El rendimiento del año pasado fue inferior a la inflación. Entonces, todo lo que nos retuvieron va a ser como si fuera una pérdida, y lo que nos retuvieron va a quedar a favor, que es obviamente va a disminuir la base del impuesto, que es tan importante que lo chequemos, porque como dice la maestra, bueno, si aquí nos están diciendo que puedes optar, lo que dice el artículo 150 segundo párrafo, que ya les dije que no es el que se aplica, porque no es el específico es el 98 de la ley, según el artículo 150 último párrafo. Estaba platicando la maestra hace un momento de lo que es la indemnización. Recuerden ustedes que una cosa es el finiquito y otra cosa es la indemnización. Cuando a mí me indemnizan, también me hacen un finiquito de las partes proporcionales. Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos diferentes de ingreso para cuando es una liquidación de un trabajador. Tenemos el salario diario que nos dan, que ese es el salario sin tomar en cuenta las prestaciones adicionales que marca el 84, ¿de acuerdo? Tenemos el salario base para la indemnización cuando nace la obligación, según el artículo 89. Y tenemos el último salario que se recibió, que es con lo que se va a hacer la indemnización. Entonces debemos de tener en cuenta esas 3, porque la retención me la va a hacer de acuerdo a lo que es el salario del trabajador, ¿sí? Que es el salario que es el que no es el que normalmente recibe. Por ejemplo, si cuando a mí me despiden yo tuve horas extras, pero no siempre las tengo, no se toma en cuenta para la retención del que hace el patrón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa situación para poder manejar, porque recuerden que se separa el último sueldo mensual ordinario. Si el último sueldo mensual fue alto, pero tiene conceptos que no se reciben en forma ordinaria, entonces no se toman en cuenta para buscar en la tasa del impuesto que se tiene que pagar como pago provisional que hace el patrón. Entonces, tenemos estos 3 diferentes salarios y me dice que si yo recibo indemnizaciones, yo tengo la obligación de hacer una declaración anual, porque
después de haber hecho todo el cálculo con de 3 meses, 20 días, 12 días, en supuesto caso, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que ahí nos especifica quién tiene derecho a 20 días y quién no los tiene derecho a 20 días, quién tiene derecho a 3 meses y quién no tiene derecho a 3 meses, según el tipo de contrato que tengan, ¿de acuerdo? Y obviamente, si es un trabajo por tiempo determinado y al final del tiempo determinado te vas, pues mucho gusto y nos vemos, ¿no? Por eso el contrato lo va a decir. Y si es menor de 1 año o mayor de 1 año, todo eso hace que sea importante qué es lo que vamos a marcar para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, sí, como dice la maestra, hay demasiados detalles en el caso que tenemos que checar, en el caso de salarios, maestra. Así es. Pues estaba yo hablando de la determinación, ya casi vamos a terminar, y les quería mostrar los datos informativos de los que hemos venido hablando con relación a lo que hay que poner. Informas otros ingresos exentos, porque efectivamente son ingresos exentos, pero hay que informarlos. Préstamos, donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000. Si manifiestas que sí, entonces aquí vamos a poner préstamos, donativos, premios, enajenación de casa habitación, herencias o legados, que son ingresos exentos. Otros datos informativos que pudiéramos estar informando, en este caso apoyos gubernamentales, o bien condonación o remisión de deuda por créditos otorgados para la adquisición de casa habitación. Esquemas fiscales reportables que pudiéramos estar manifestando, ojalá que tampoco, porque nos metemos también a un tema posiblemente de una fiscalización, aunque aquí da la posibilidad, si son generalizados, si son personalizados, y el número del esquema reportable. Recuerden que tenemos un número para los principales esquemas reportables en los anexos de la resolución miscelánea, y con ello pudiéramos concretar los informes que piden. Creo que lo más común es esta primera parte, donde podríamos tener más de 600,000. A veces decimos, yo creo que si es menos, de todos modos, infórmalo para que vaya en armonía con lo depositado en tu cuenta, para que vaya en armonía con lo que el notario haya manifestado, y ahí tendríamos préstamos, donativos, premios, enajenación de casa habitación, herencias o legados y viáticos. Y cuando entramos al pago, no entro a las deducciones personales porque fue algo que tocamos la semana pasada, pero brevemente, ahorita lo veo en ese formato. Aquí mi contribuyente va a estar feliz porque trae un maravilloso saldo a favor. Saldos a favor que no necesariamente hay que presentarla en el mes de abril. Por ahí tenemos una disposición que nos pone el SAT, donde inclusive en meses posteriores pudiera entrar en las devoluciones automáticas, aun y cuando no lo estés presentando ahorita en abril. Obviamente todo el mundo lo queremos ya, no nos vamos a esperar a la prórroga, porque así debió haber sacado algo para que paguemos, y que paguemos sin recargos en el momento en el que se pueda, de aquí al mes de junio, julio, que es lo que está permitiendo para devoluciones para entrar en el programa de devoluciones automáticas. En deducciones personales, bueno, viene separado por los principales rubros del artículo 151. Me gustaba que el año pasado, pues sí, en el año pasado en el aplicativo era muy similar, pero cuando nos posicionábamos en cada uno de los puntos, nos daba los requisitos, daba los montos máximos, y eso era bastante bueno. El día de hoy no está así, sin embargo, automáticamente va cuidando los montos. Por ejemplo, si yo pusiera por ejemplo, gastos funerales, ojalá no tuviéramos, es un ejemplo, ojalá que no pasara, pero es una UMA elevada al año, son un poquito más de 30,000 pesos. Entonces yo pongo el importe gastado 50,000, 60,000, y automáticamente me da solamente el límite de una UMA elevada al año. Y lo mismo hay que estar validando
cada uno, y si no estuviera, pero ustedes tienen el comprobante, el pago, el RFC correcto, todo está perfecto, lo pagaron con cheque, tarjeta, monedero, porque si es en efectivo no, entonces le ponen agregar y ponen todos los datos necesarios para poderlo hacer deducible. Obviamente pudiera, como no estar, por no estar precargado por la autoridad, pudiera estar endeble y a lo mejor nos van a pedir el CFDI para que puedan darnos nuestro saldo a favor. Pues lo que nos pidan, el caso es que nos devuelvan. Y acuérdense que el saldo a favor lo obtienen y no lo pierden, sino hasta en tanto es el mismo tiempo que tiene el crédito fiscal, que son 5 años, lo mismo será el saldo a favor. No nos vamos a esperar tanto tiempo, pero sí son los tiempos que tenemos para poder estarlo recuperando. Que podría ser en el caso de sucesión testamentaria, ya que tenemos que la obligación de hacer el pago provisional es del albacea, pero también de hacer la declaración anual del albacea, salvo que los herederos decidan hacerlo y tienen hasta 5 años, ¿no? Sí, no, bueno, cualquier persona que hoy no esté viendo nuestro programa, no hace declaración anual, pero se da cuenta que no la ha hecho y de aquí a los años atrás, pues presenta a todos y pide sus saldos. A eso me refiero, que son 5 años también para que les devuelvan. No lo perdieron, se van a regularizar y salen a favor, pues lo solicitan. Así es. Bueno, pues desgraciadamente todo llega a su fin y ya la cápsula esta, pues tenemos que darle finalidad. ¿Cuál sería la última en esta cápsula? ¿Qué le dirías a nuestros cibernatas amigos? Claro, pues presenten a tiempo, informen a tiempo, y no porque presenten declaración están en la mira de la autoridad. Muchas veces nada más es informar y con eso estamos en armonía y tenemos una vida fiscal y patrimonial muy buena. Ahora, vas a participar en este taller de impuesto sobre la renta, claro, ¿no? De IVA, de impuesto al valor agregado. Aquí estaremos casi que todos los sábados de mayo, desde las 9 de la mañana, hablando de todos los detalles del impuesto al valor agregado, la base, la tasa, los actos exentos, cómo es el llenado de los formatos, cómo presentamos armoniosamente con la DIOT, casos prácticos. Va a estar muy padre, inscríbanse y aquí vamos a estar con ustedes. Me encuentran en redes sociales como deyanira@arisbecorporativo.com. Me encuentran en Facebook como Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y me encuentran en el WhatsApp 55 26 53 60 63. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Recuerden, su amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en Face estamos en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, en esa página que nos hace favor de transmitir Quantum MX, cuyo director o gerente es el ingeniero Ricardo Rivas Gutiérrez. Perfecto. Bueno, y no se les olvide, nos gustaría que estar nuevamente. Nos vemos en otra próxima cápsula de su programa Fiscal a Fondo.